Y vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por el abogado José Antonio López Rodríguez. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Por el exalcalde, exministro Juan Carlos Aparicio, ¿cómo estamos? Bienvenido. Buenas noches, con la voz también un poco tocada, pero encantado de acompañarles. Pues 15 días después todavía estamos así, Ahí ¿eh? estamos. ¿Qué pasará? La política que ya la echas de menos, ¿no? No, yo creo que no. Y te bajan las defensas. Esto no es síndrome de abstinencia, creo que es una alergia sin más. Bien, y también nos acompaña el director de esta casa, de la 8 Burgos y de Onda Cero Burgos, Israel Pascual. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Muy buena, Rafa. Bueno, pues ya conocemos el nombre del candidato por parte de Ciudadanos al Senado. Se llama Julián Ruiz. Este no es paracaidista, este no es cunero, es de Salas de los Infantes. Juan Carlos, ¿tú le conoces? Porque viene del Partido Popular, también estaba en el Partido Regionalista. Tuvo una etapa de militancia en el Partido Popular, sí que posteriormente acudió a otras formaciones políticas y hoy se presenta por Ciudadanos. Mi respeto, naturalmente, y sobre todo el recuerdo a su padre, que fue alcalde con Unión del Centro Democrático en años difíciles en la transición y del que tengo un excelente recuerdo. Es de Salas de los Infantes y su madre es de Ontoria del Pinar, casi como yo. José Antonio también le conoce. Conozco a su compañero de profesión, conozco a su mujer, conozco a su hija, bueno, de Salas de los Infantes y antiguo correligionario de filas, sí. Por lo menos a este candidato Israel no le van a meter la misma caña, si me permiten la expresión, que al que ha presentado Ciudadanos, a la que ha presentado Ciudadanos, algo que son los diputados. Eso está claro, ¿no? Parece que ahora está la piel muy fina respecto de dónde viene la gente, si son autóctonos, si son veraneantes, si son forasteros, muy forasteros, poco forasteros. Lo importante es lo que quieran hacer y lo que vayan a trabajar después, ¿no? Luego veremos. Así a priori tampoco es un detalle que haga que alguien sea más válido o menos que otro, ¿no? Bien, pues como les avanzamos aquí ayer, Javier Lacalle irá también en la lista de candidatos al Senado por el Partido Popular en las próximas elecciones generales. Un movimiento que ha despertado todo tipo de controversias. Primero pregunto a Juan Carlos, porque esto para ti ya será un déjà vu. Sí. Porque lo has practicado en 2 ocasiones. Pues yo he compaginado la condición de alcalde con la condición de diputado y con la condición de senador. Personalmente creo que es más cómodo, más llevadero el Senado en la medida que tiene una actividad menos constante o menos intensa que la que puede tener el Congreso. Eran tiempos distintos, no había las estrecheces numéricas que supongo que hay en este momento. Ya se ha anunciado por parte de algunas formaciones que piensan exigir incluso a los ministros que renuncien al acta de diputados si resulta que llegan al gobierno, y son otros tiempos, pero ciertamente yo creo que es importante que en ambas cámaras, en el Congreso y en el Senado, se pueda oír la voz municipal, que es otra visión diferente a la que pueden aportar quienes solamente tienen la dimensión o bien nacional o bien autonómica. En su día el Senado se configuró como cámara territorial pensando en las comunidades autónomas, pero bueno es que aparte de la voz de las comunidades se oiga también la voz del municipalismo o la voz de las administraciones locales. Desde ese punto de vista, positivo. Has venido a decir que tú lo has hecho porque estabas gobernando en Burgos con mayoría absoluta, me ha parecido entender. Sí, sí. En estas circunstancias en las que evidentemente mayorías no va a haber, si hay acuerdos, realmente es lo único que podemos esperar, ¿no? Suponiendo que hay acuerdos, estas estrecheces, como tú acabas de calificar, ¿tú lo harías en esta circunstancia? Pues creo que en las actuales circunstancias no, lo digo con toda franqueza, porque me parece muy difícil de compaginarlo. Puedo decir, yo nunca falté ni fallé en ninguna votación ni en ninguna reunión significativa, ni en el ayuntamiento ni en las cámaras. Pero no sé en este momento si eso será posible o no. Desconozco cuál va a ser el escenario, creo que va a ser más duro, más comprometido y más difícil para poder compaginarlo. Israel. Es cierto que da la sensación de que el Senado es más liviano, ¿no? La actividad respecto a la del... Es menos frecuente en reuniones y es menos intenso en los propios debates. El hecho de poder escucharse la voz municipal de las ciudades, de los pueblos, del municipalismo en el Senado tampoco requiere que tenga que ir un alcalde, ¿no? Alguien que haya sido alcalde yo creo que ya sabe perfectamente lo que se cuece dentro de una administración más local para poderlo plantear, ¿no? No creo que a nadie se lo olvide. Y para eso está la Federación de Municipios y Provincias. También. Pero, si se me permite, muy brevemente, es una Cámara de segunda lectura, así lo define la Constitución, o sea, que trata de perfeccionar y de corregir aquellos textos que entran por la puerta del Congreso, salen por la puerta del Senado y vuelven al Congreso. Pero yo creo que sí que es interesante que alcaldes, sobre todo personas que hayan tenido la experiencia de tener que aplicar ya en esta dimensión ese tipo de legislación, puedan hacer oír su voz. Pero insisto, aquí todas las opiniones son respetables y quizás una de las viejas asignaturas pendientes de la democracia española es redefinir
de una manera más clara el Senado. Eso está claro. Tampoco nos ha sorprendido Israel, porque desde que se anunció que Javier Lacalle iba a volver a ser el candidato a la alcaldía, siempre hablamos de un posible plan B debajo de la manga, ¿no? Un plan B, un plan C, un run-run. También es cierto que es que las elecciones están tan seguidas que se han visto las cartas como demasiado pronto, ¿no? Es decir, no hace falta pensar cuál va a ser la próxima partida porque ya se está viendo cuáles son las reglas, ¿no? Que está a la vuelta de la esquina. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre. Cierto es que con las estrecheces que se pueden dar y los posibles resultados no está como para perderse una votación de nada. O sea, hay que estar al pie del cañón casi todos los días. En el primer gobierno de José María Aznar, yo recuerdo que a los secretarios de Estado, que en principio también podíamos tener la compatibilidad de ser secretario de Estado y diputados, se nos pidió, y yo lo hice gustosamente, la renuncia al acto. Secretario de Estado, la agenda de un secretario de Estado es muy apretada, ¿no? Es muy comprometida porque yo siempre he hecho la broma de que un secretario de Estado está para hacer lo que ni puede, ni debe, ni quiere hacer el ministro. José Antonio. Sí, bueno, pero en este caso, respecto a las votaciones en el Ayuntamiento de Burgos, entiendo que siendo los plenos los viernes, las sesiones del Senado son martes-jueves, de martes a jueves fundamentalmente. Rara es la vez que un senador esté toda la semana en Madrid, con lo cual las estrecheces en cuanto a número, en cuanto a votaciones, las demos por descartadas, pero partamos del inicio. Javier Lacalle se presenta, pero todavía no está elegido. ¿De acuerdo? Eso lo decidirán los votantes, y me imagino que él habrá hecho sus cábalas para poder compaginar las dos funciones. No va a ser el único. Aquí tenemos un vivo ejemplo de Juan Carlos Aparicio, pero es que en las filas del Partido Socialista Obrero Español, alcaldes de significativas localidades o ciudades de España más grandes que Burgos, por ejemplo, Paco Vázquez, Emiliano García Paje o incluso Juan Alberto Belloc, el superministro, fueron a la vez alcaldes y senadores. Citando a Israel, Paco Vázquez, en este caso fue alcalde de La Coruña, diputado y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que me parece todavía más complicado. Pero bueno, yo no dudo ni de la capacidad intelectual ni de la capacidad de trabajo de este país. Pues sabiendo esto, no sé Tiene cómo... razón que estamos dando por hecho, ni Javier Lacalle es alcalde aún, ni Javier Lacalle es senador aún. Es decir, que estamos hablando de hipótesis, que puede darse las dos, una o ninguna. Y sí, decía que sabiendo esto que habéis comentado de esos nombres socialistas que también compaginan, incluso no hay sé un, cómo incluso el hay un portavoz del lío. PSOE de la Rosa, del PSOE de Burgos, ya está empezando a utilizar esto en campaña, ¿no? Es decir, si realmente se puede reprochar lo mismo, Daniel, no lo utilices porque entonces igual va a quedar un poco mal. Mira, cuando el adversario protesta, significa que algo bien se está haciendo. De tal forma que, como decía Don Quijote, amigo Sancho ladran, luego cabalgamos, en este sentido. Pero es que incluso en el Partido Socialista, en estas elecciones, sí que es cierto que en una localidad bastante inferior en cuanto al número de habitantes de Castilla y León, hablo de La Bañeza, el alcalde de La Bañeza se está postulando como senador. Y me parece, ahí sí que parece que ha obrado bien Luis Tudanca, que lo conoce bien, para no saltar al ruedo y meter un poquito el dedo en la llaga. Claro, de todas formas, recordamos que Israel, que las listas del Senado no son como las del Congreso. Aquí sí que hay que poner una X. Efectivamente. El número 1 será Javier Lacalle, o una X al número 2, que será Cristina Ayala, o una X al número 3, que será Salvador de Foronda, actual concejal de Hacienda. Pero no sé si todo el mundo es consciente de esa circunstancia, ¿no? A mí me gustaría escuchar lo que vaya a decir esta tarde el Comité Electoral Nacional del Partido Popular, que se reunía esta tarde. ¿Por lo de Foronda? Claro, me gusta, no, por la configuración final de las listas, porque tengo la sensación de que es muy divertido desde el punto de vista mediático y periodístico hacer especulaciones, hacer quinielas, pero yo suelo esperar a que se produzcan hechos ciertos. En ese sentido, la filosofía que siguen los abogados, lo que son los fundamentos de hecho y de derecho. En este caso, los fundamentos de hecho son importantes. Pero lo dices por Salvador de Foronda. Lo digo porque me consta que en este momento no estaba cerrado, será esta tarde cuando se decida. Ajá. Israel. Lo que es importante, al final son listas abiertas, pero a veces la inercia el día de la votación, las papeletas es... Solo conozco un caso, cuando era alfabética, es porque aquí hubo un cambio legislativo. Es muy importante buscar el apellido. Sí, yo recuerdo que en su caso lo tenía bastante fácil. Sí, como que es Aparicio. No, ha habido casos que estaban claros, en Navarrete, Aparicio, bien. Solo hubo un caso que yo recuerdo con cierta sonrisa y cierto humor, que es cuando se presentó Alberto Ruiz Gallardón como senador en Madrid, que hubo que buscar apellidos, no digo como Zubizarreta, pero muy parecido. Pero casi.
Bien, pues vamos con más cuestiones porque la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha asegurado que el Gobierno no tiene intención de modificar las pensiones de viudedad, salvo para seguir subiéndolas. Desautoriza así al secretario de Estado de la Seguridad Social, el burgalés Octavio Granado, quien planteó ayer vincular las nuevas pensiones de viudedad con el nivel de renta. Juan Carlos, tú eso también sabes mucho. Bueno, lo primero, desde luego, creo que el debate se ha cortado mucho porque ciertamente donde hay patrón no manda marinero y ha sido la ministra la que ha desautorizado en un momento delicado. Y yo creo que la capacidad de reflexión he sido compañero de tertulia en muchas ocasiones de Octavio Granados, está fuera de duda. Que el tema de las pensiones de viudedad, una cierta redefinición, siempre a futuro, y lo voy a decir así de claro para no crear ninguna desazón y digo, son todos iguales, no. Siempre se ha hablado en seguridad social del mantenimiento de los derechos adquiridos y sobre la base de los derechos adquiridos las mejoras que procedan de lo que haya de ser a futuro. Y ciertamente la reflexión que ha pretendido introducir el señor Granados es una reflexión clásica, porque indudablemente la pensión de viudedad nace con vocación femenina, no hay ninguna duda, porque a principios del siglo XX no había apenas mujeres en el mercado de trabajo. Prácticamente lo que se dice la tasa de actividad era nula o prácticamente nula. Hoy no es esa. Las mujeres siguen en peor condición que los hombres, sin duda. La tasa de actividad femenina es más baja que la masculina, sin duda ninguna. Entonces, el que hay que de vez en cuando pararse a pensar y ver cómo se puede mejorar a futuro, creo que es lógico. Hacerlo en este momento, en vísperas de una campaña electoral, pues me parece absolutamente inadecuado e inoportuno. Incluso una palabra que a mí me gusta mucho utilizar, que es impertinente, o sea, lo que no es pertinente. Porque yo creo que aparte de crear desazón, que la habrá creado, sin duda, en los colectivos que se pueden entender afectados, pues inmediatamente ha sido desautorizado por su propia ministra, que creo que es lo peor que le puede pasar a un secretario de Estado, lo digo por propia experiencia. Sí, me parece, siguiendo la línea de Juan Carlos, que es meterse en un charco cuando no, innecesario. Ni siquiera ha llovido, es decir, hay que ir a buscar el charco en este momento. Y también me parece realmente el charco de la ministra en sí, replicando y contradiciendo a su propio secretario de Estado. Me gustaría decir una cosa. Apenas 24 horas después, ¿no? Sí, sí. A mí me gustaría decir una cosa, porque siempre la conciencia social, los recortes y bla, 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 el rollo primavera, nunca mejor dicho. Yo me encontré en las pensiones que se calculaban sobre el 45% de la base de cotización del superstite, el que sobrevive. Y la dejamos al 52% el gobierno del Partido Popular. Ahora que la gente como Andreu se pone la medalla, yo no quiero ponerme ninguna medalla. Pero hice una revisión profunda de dos cosas. Una, la pensión de viudedad, elevando las bases por encima del 50%, y dos, elevando las edades de las pensiones de orfandad, porque con 18 y 21 años no se llegaba a cubrir la etapa en la que más necesidades tiene un joven huérfano, que son las etapas formativas, y se pasó a 21 y 23 años. Lo digo para que otros no digan que es que el Partido Popular no tiene conciencia ni sensibilidad. ¿Lo podían haber hecho gobiernos socialistas? Pues probablemente. ¿Lo pudieron mejorar posteriormente? Pues también pienso que sí. Vuelvo también a otra cosa. Creo que todo esto hay que hacerlo con reflexión, con sensatez y en el tiempo oportuno. José Antonio. Y sin ocurrencias, ¿no? No es un tema tan importante a largo plazo que afecta a todo el mundo. No, a los que están, los que estaremos y los que estarán. Y que no todos los casos son iguales. Y que lo hable primero entre ellos. No, claro. Antes de decirlo públicamente. Es muy triste porque... Y está claro que hay que hacer cambios importantes. Sí, y alguien se tiene que atrever a ello. En esta última legislatura, y lo comentaba con cierta pena, Celia Villalobos, que era la persona que presidía la comisión encargada del seguimiento del Pacto de Toledo, había unas bases de acuerdo que reventó materialmente Podemos, y lo digo con toda claridad porque es que así lo hicieron. Hasta la víspera estaban de acuerdo, al menos en una serie de medidas que eran lógicas, que eran congruentes y que eran razonables, y de repente eso reventó la situación. Y lo digo también para que cada cual sepa pagar sus facturas. José Antonio, todo tuyo. En la medida que yo conozco a Octavio Granado, en la medida que mucho menos a la ministra, entiendo que Octavio Granados no ha lanzado ese globo sonda porque sí, porque se le ha ocurrido ese día. Entiendo que habría habido algún comentario, algún estudio dentro del propio ministerio, y que dada la controversia suscitada, pues ha salido la ministra para desdecir a su secretario de Estado, sin más. ¿Algo que aportar, Israel? Sí, respecto al tema de las pensiones, yo siempre que surge esta conversación, que es una conversación bastante recurrente, hay pensiones, está claro que todo el mundo quiere cobrar más,
y hay que subir las pensiones más bajas. Pero también es cierto que hay que tener en cuenta que muchos de los salarios que se cobran en la actualidad no tienen nada que ver con los que se cobraban hace 15 años y que hay muchas pensiones que son bastante superiores a lo que se cobra la gente que está cotizando en el día de hoy. Y yo creo que ahí hay un gran problema. Es decir, que una pensión, estas pensiones de 1.000 euros son estupendas, pero si los que están trabajando con 20, 25, 30 años están ganando 800, eso no se sostiene, es imposible. Entonces habrá que buscar un reajuste e intentar también subir los salarios si se puede. Desde luego. Bueno, pues vuelvo un instante solamente a lo anterior, cuando hablamos de la lista del Senado, que hemos dado 3 nombres: Javier Lacalle, Cristina Ayala y Salvador de Foronda. Este último nombre lo ponía en duda Juan Carlos Aparicio. De confirmarse, estaría fuera. Yo no quiero poner nada en duda, nada. Aparecido, porque cuanto entre menos. otras cosas tengo, mi deseo lo voy a dejar muy claro. Considero que Salvador de Foronda es una persona con una formación, una capacidad de trabajo bárbara, que ha hecho un trabajo impresionante, y sobre todo en un área muy concreta, que ha sido eliminar nubarrones y riesgos sobre 2 piezas muy importantes del funcionamiento de la ciudad, los 2 consorcios, tanto el que gestiona el suelo industrial como el que gestiona los suelos resultantes del ferrocarril. Vaya por delante mi respeto, y que deseo lo mejor, porque creo que se lo merece, porque ha hecho un trabajo clásico de los que no luce ante terceros. El concejal de Hacienda nunca es un puesto agradable, igual que ministro de Hacienda. O sea, es muy difícil que caiga bien o que sea simpático. Pero me parece una persona con una competencia y una capacidad extraordinaria, simplemente. Retomaba el asunto para preguntaros si realmente esto es así. Lo que está claro es que no irán a la lista municipal del Partido Popular en las próximas elecciones locales. Un secretavoces, ¿no, Rafa? ¿No te ha sorprendido? No, desde luego Yo creo que que prácticamente a nadie. Y el poder... La legislatura que hemos tenido. Y el poder, en el caso de que el Partido Popular gane las elecciones o a través de pactos sea Javier Lacalle investido alcalde de Burgos, el poder le va a tener una mujer, Carolina Blasco, como vicealcaldesa. Juan Carlos, ¿me equivoco? Vuelvo a insistir, yo no, si tuviese capacidades predictivas como las que algunos me atribuyen, no estaría aquí sino comprando lotería. Entonces, bueno, lo primero, yo no sé lo que va a pasar. Yo deseo que las listas se configuren pensando en el bien de la ciudad, no tanto en los equilibrios internos de ningún partido, incluyo al mío. Incluyo al mío. Yo en su día lo que traté de evitar cuando tuve que dar el paso atrás o el paso al lado es de que fuese el resultado de una elección interna democrática y no del dedazo, que me parece algo letal. O sea, me parece que el dedazo es malísimo para quien lo da, porque queda en una posición poco menos que dictatorial, y para quien lo recibe, porque parece que está mucho más por el capricho de alguien que por su propio valía. Entonces yo soy absolutamente respetuoso, pero cuando hablo con algunos de mis amigos que todavía conservo en Madrid y hablo con otros de mis amigos que aún conservo en Burgos, veo que no se ponen de acuerdo. Eso es lo único que puedo decir. Pues Antonio, ese escenario que hemos avistado aquí improvisadamente. ¿Sobre qué en concreto? Porque yo como Blasco, como vicealcaldesa, que va a tener mucho más peso. No puedo vaticinar nada porque no tengo la bolita de cristal, soy como Juan Carlos. Pero es de lógica, ¿no? No, ¿Ha sido su segundo de abordo durante esta legislatura? Sí, pero las listas. Si me permite, yo creo que con mi ejemplo lo demostré. No se trata solamente de que sea la persona que más o menos sintoniza con el pasado o en el pasado. Claro. Sino que tenemos que estar buscando personas que tengan esa capacidad de sintonía, sobre todo a futuro. Claro. Y no tanto con la militancia, sino con, perdón por el palabra, con la votancia, con la gente que al final tiene que respaldar con su simpatía y con su ayuda esa candidatura. Quien parece que está claro que se queda fuera con todos estos movimientos es Gemma Conde, entre otros. Israel. Yo creo que te digo lo mismo, que sí te sorprende. Yo tampoco apostaría una cena, ¿eh? ¿No? ¿Juan Carlos? Vuelvo a insistir, o sea, yo creo que, en fin, hay un debate, en este caso, importante. Felizmente, desde un banquillo importante, aquí no ha habido que hacer fichajes extraños, ni acudir al mercado de invierno, ni hacer las chapuzas que hemos visto en otras formaciones políticas. Bueno, en eso tenéis ventaja porque tenéis una trayectoria de cantera, podríamos decir también, ¿no? Yo creo que también hay que tenerla, como se dice, conducir por las luces largas o mirando un poquito más allá de lo que es estrictamente el parachoques. Entonces, bueno, aquí esta confluencia de elecciones generales, municipales y autonómicas, yo creo que también habrá expectativas, algunas de las cuales no se han sopesado y no se han ponderado. Y yo quiero pensar que al final, bien hechas las cosas, puede haber un razonable encaje de muchas personas valiosas. Tú le has dicho, bien hechas las cosas. Bien hechas las cosas, estoy seguro. Pero a veces influyen más otros factores. Soy de naturaleza optimista. ¿No? Muy bien, pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad. Muchísimas gracias a nuestros contertulios de hoy, José Antonio López Rodríguez, Juan Carlos Aparicio y Israel Pascual. Que descanséis, hasta la próxima. Hasta aquí toda la opinión, 2 minutos y mucha información.